Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Esto es Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Buenas noches televidentes de Noticieros Hoy Mismo. La noticia importante de Roatán, Islas de la Bahía. Después del anuncio realizado por las autoridades de la apertura de los aeropuertos, así mismo como la apertura de los hoteles o la cadena hotelera acá en Islas de la Bahía, el empresariado de Islas de la Bahía se ha manifestado de forma satisfactoria. Sin embargo, están solicitando un poco más de apertura al gobierno de la República, y esto es para poder transitar los días sábados y domingos, para poder atender a las personas o turistas que nos visiten de una forma mejor. Escuchemos. Realmente sí, estamos, ¿verdad? Si bien es cierto, todavía con algunos faltantes, pero ya como decimos, vamos viendo el sol del día, viendo de que ya estamos a punto de aperturar o que se aperture lo que es el aeropuerto, como también pedimos a la vez, aprovechando para los que nos den el sábado y domingo, que pueda circular. Venimos diciendo con el tiempo de que Roatán es un lugar turístico y vivimos del turismo. Y el turista no va a venir a Roatán a encerrarse los fines de semana, viene a tener un poco de libertad. Es por eso que dejamos en la mesa la petición de que se nos aperture el sábado y el domingo, y el horario que se amplíe por lo menos hasta las 10 de la noche por ahora. Y es que esta petición va acompañado, según los empresarios, de las medidas de bioseguridad y de la responsabilidad que le toca ahora a la población isleña de poder tomar estas medidas y evitar contagios. Esto es lo que les puedo informar desde Roatán, Islas de la Bahía. Yo traslado micrófonos con nuestro compañero Carlos Sorto. Buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Gracias Isaac, gracias teleaudiencia de los noticieros Hoy Mismo, informaciones que trascienden también desde el departamento en las últimas horas y sobre todo en materia de salud. Las autoridades sanitarias de la región de salud 13 en este departamento han confirmado que 11 de los 28 municipios que integran el departamento del Empira están libres del COVID-19 gracias a los esfuerzos y los cercos epidemiológicos. Presenciamos declaraciones de la doctora Julia Santos, directora de la región de salud 13 por este departamento. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos municipios que todavía reportamos 0 casos. Decirle, ¿verdad?, a la población que se mantenga así, siguiendo las medidas de bioseguridad, utilizando la mascarilla, haciendo el adecuado lavado de manos y seguir el distanciamiento social. Eso nos ha ayudado muchísimo, y obviamente el trabajo que se está haciendo por todo el personal de salud en el primer nivel, todos los centros de salud, al igual como el hospital. Hemos tenido muy buena respuesta de todo el personal de salud y también la mucha colaboración que hemos tenido de las autoridades del departamento, tanto los alcaldes, el señor gobernador y obviamente la población en general. Muy bien, allí presenciamos declaraciones de la doctora Julia Santos, directora de la región de salud 13 por el departamento del Empira. Agregar que en los municipios aún donde no se han registrado casos del COVID-19, los gobiernos municipales ya están trabajando y habilitando los respectivos centros de triaje para sospechosos del COVID-19. Desde Gracia El Empira, soy Carlos Sorto y junto a mi compañero Jorge Madrid vuelvo al estudio de los noticieros Hoy Mismo y continuamos con más informaciones. Las noticias cortas son presentadas por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve.
El Congreso Nacional aprobó en su sesión virtual de hoy un decreto que ordena a la Secretaría de Finanzas transferir 4.500.000 lempiras para el pago de salarios adeudados al personal del Hospital San Francisco de Juticalpa en el departamento de Olancho. Ciudadanos denunciaron su malestar por la tardanza en la atención de pacientes en el triaje que se ubica en la colonia Mayangle de Comayagüela, donde llegaron a tempranas horas de la mañana en busca de atención médica. La funcionaria de Inversión Estratégica de Honduras, Invesa H. Irma Espinal, se presentó hoy a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FETCO, para rendir declaración por la millonaria compra de 474.000 mascarillas que realizó esta entidad al Grupo Gestión y Tecnología. El Foro Nacional de Convergencia FONAC realizó hoy un proceso de veeduría social a las instalaciones del triaje ubicado en el Bazar del Sábado, que es patrocinado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP y la Alcaldía Municipal, para constatar la capacidad instalada y la disponibilidad de pruebas que se aplican en este triaje. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Estás viendo Hoy Mismo gracias a Farmacias Simán. Cero complicaciones con farmaciasimán.com. Llevamos tu pedido a la puerta de tu casa. Desde la carretera internacional CA5, justamente desde este bulevar. Las noticias en Ciguatepec que hoy, todo lo que genere empleo en medio de esta pandemia es importante, y es que en el barrio San Juan se han iniciado trabajos de pavimentación en este sector. Escuchemos las reacciones. Sí, Omar, estamos aquí comenzando este nuevo proyecto de pavimento concreto hidráulico aquí en el barrio San Juan. Siempre seguimos con la misma, como viene según el diseño que viene este pavimento anterior, un ancho de 10 metros, un espesor de 15 centímetros y con las mismas características, considerando también el tema de las salidas de agua, que pueda evacuarse por ambos lados aquí siempre en la 11 calle del barrio San Juan. Una zona que está en crecimiento, en desarrollo. Vemos ahora aquí ya está casi una zona netamente comercial. Bueno, cabe destacar que el barrio San Juan es una de las zonas comerciales de bien aledañas a barrio El Centro, y que es un constante crecimiento. Hay que también destacar que este pavimento que se está haciendo es debidamente amplio, no comparado con otros pavimentos que se han hecho en la ciudad, demasiado angostos, y esto pues eso es darle mayor una vistosidad a la ciudad. Aquí a través de Noticieros Hoy Mismo desde la ciudad de Ciguatepec, continuamos con más información. Bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, aquí en la zona sur del país y en el sector de Valle, pues han sido detenidos 3 personas por suponerlos responsables pues del tráfico ilegal de personas. Hoy jueves estas personas fueron detenidas a la altura de El Carreto, una zona fronteriza de El Angue Valle precisamente, y su detención se produjo luego de que agentes de la policía de frontera junto a militares pues los detuvieron porque estaban custodiando ellos pues a 9 nicaragüenses de manera ilegal. Pues aquí queremos manifestarles de que se les decomisó 68.800 lempiras, y también pues se les decomisó 2 automóviles y celulares, de los cuales pues hoy serán remitidos precisamente a la Fiscalía de Nacaome. Yo con este informe voy hasta San Pedro Sula con mi compañero Jason Maldonado. Buenas noches. La noticia positiva es presentada por Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Buenas noches a nuestro compañero Javier Palma desde Choluteca, y aquí en la zona norte del país. En nuestra noticia positiva nos acompaña una joven universitaria, Keila Sarmiento, quien debido a la pandemia por el COVID-19 ha decidido emprender su propio negocio, pero que nos dé ella más detalles referente a esto. Muy buenas noches, Keila. Muy buenas noches, un placer saludarles. Mi nombre es Keila Sarmiento. Pues como podrán ver, debido a esto de lo que es la cuarentena, he iniciado mi propio emprendimiento, el cual he llamado Cash Craft, que es acerca de las manualidades personalizadas.
Pues todo esto comenzó debido a que estaba aquí en mi casa y pues ya que tenía lo que es esta capacidad, mis materiales, empecé a crear, buscar ideas, ver qué podía hacer y poder buscar una manera de poder ayudar a todas esas personas que querían sorprender a sus seres queridos, sus amigos, con un detalle especial. Así que es así como comencé esto, creando lo que son cajas, tarjetas, retrateras, totalmente personalizadas como el cliente lo pide. Pues si no lo tenemos, pues lo empezamos a crear desde cero. Mis manualidades son hechas desde sus moldes hasta su empaque totalmente a mano. Así que este es un placer y les invito a todos que si ustedes necesitan sorprender a algo, Cashcraft está presente para poder ayudarles con ese granito de arena. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cashcraft. También pueden escribirnos por WhatsApp al 95 27 67 61. Para nosotros ese sería un placer. Quiere decir que lo que el amable televidente le pida, y está el número de teléfono en pantalla, usted aquí tiene sus herramientas, lo prepara al gusto de ellos. Así es, y si nunca lo hemos creado, pues para nosotros es un reto al cual no le tenemos miedo, pero que le vamos adelante por complacer al cliente. Muchas gracias. A la joven Keila Sarmiento, una emprendedora más de nuestro país. A continuación, nos vamos a una pausa comercial. La noticia positiva fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Del pueblo hondureño, les saludamos desde la ciudad de Las Colinas de Amní. Es que en las últimas 24 horas la Policía Nacional ha acertado un duro golpe al narcotráfico, principalmente en el tema de narcomenudeo, donde se le dio la detención a 6 personas. Las 3 primeras se detuvieron en el municipio de Las Trojes, a quienes se le consideran los máximos distribuidores en el tema de narcomenudeo. A ellos se les decomisaron alrededor de más de 30 libras de supuesta marihuana, dinero en efectivo y también varios teléfonos celulares. En el Valle de Camastrán también se detuvieron a 3 comerciantes quienes traían infiltrado en medio de un camión de verduras 3 paquetes donde se encontraron alrededor de más de 40 envoltorios de supuesta cocaína. Estas personas fueron remitidas al Ministerio Público acusadas por el delito de tráfico ilegal de drogas en perjuicio del Estado de la Salud de Honduras. Todo esto en el marco de lo que son los procesos de investigación que se realizan por parte de la Policía Nacional. Continuamos ahora con más información. ¿De qué se habla en? Es presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com, Honduras. Farmacéutica AstraZeneca firmó acuerdo con magnate mexicano Carlos Slim para producir vacunas contra el COVID-19 para América Latina. El Universal México. Sheinbaum garantiza gratuidad en vacuna para el COVID-19 en Ciudad de México. Prensa Libre Guatemala. Jean Matei anuncia laboratorios móviles para detectar coronavirus y comienza distribución de kit. Prensa Gráfica El Salvador. Dirección Nacional de Medicamentos dice que no autoriza pruebas rápidas de COVID-19 para laboratorios privados. La Prensa Nicaragua. Rebrote de COVID-19 en Nicaragua dejaría más de 15,000 nuevos infectados. La Nación Costa Rica. Caja Costarricense del Seguro Social hace consulta urgente a proveedores por disponibilidad de tela para fabricar mascarillas. Y la Prensa Panamá. Antes de la reapertura económica, gremios médicos piden que se garanticen las camas para los pacientes. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla en? Fue presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Familiares, amigos y compañeros de trabajo despiden a médico que murió por sospechas de COVID-19 en el Seguro Social de la capital. Yo lo admiraba a mi hermano porque luchó tanto por ser lo que era. Su segundo hogar era aquí y su familia eran los pacientes que la atendían con mucho cariño y amor.
Suspenden a policías que lanzaron bomba lacrimógena en interior de autobús con pasajeros en Choloma Cortés. Queda en libertad Mario Rojas, sentenciado a 15 años por lavado de activos en el caso del desfalco del Seguro Social. Segunda vuelta vuelve a generar controversia entre partidos políticos. El artículo 213 constitucional le otorga iniciativa de ley al Consejo. Es una opinión no vinculante, pero dama. Diversos sectores exigen se respete el cronograma electoral y se convoque a elecciones primarias el próximo 13 de septiembre. El Consejo Nacional Electoral deberá respetar lo establecido por la ley y hacer el llamamiento a elecciones. El calendario está claro, al menos que haya alguna reforma o un acuerdo. Producción de vacunas contra COVID-19 para América Latina en México comenzará en 2021. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Un héroe más ha perdido la batalla contra el COVID-19. Se trata del docente y además médico Juan Ismael Calix, que falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en la capital. Ya son casi 40 a nivel nacional los médicos que han fallecido. Y el personal de salud, más de 100 en general. En estos 5 meses de pandemia, mientras esto está ocurriendo, mientras hay miles de familias enlutadas, porque el COVID les arrebató a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. No me explico cómo es posible que los políticos de los distintos partidos no se pongan la mano en el corazón, no se pongan la mano en la conciencia, si es que tienen todavía y no la tienen cauterizada. Comiencen ya a enrarecer, a generar controversia, discrepancias innecesarias, infecundas en este momento. Señores políticos, no generen más incertidumbre, por favor, a la incertidumbre que ya tenemos todos los días por esta pandemia en la que estamos viviendo. Indigna verlos y escucharlos hablar de temas políticos cuando no es el momento para eso. Cuando hay miles y miles y miles de hondureños que cada vez pierden su empleo. Cuando los niveles de pobreza aumentan en el país. Cuando cada vez son más los hombres y mujeres, adultos, jóvenes, que no tienen con qué alimentar a su familia ese día. Y ustedes poco o nada han hecho para enfrentar esa situación. Poco o nada han propuesto para enfrentar esta situación. Sin embargo, son los primeros en estar generando incertidumbre sobre temas políticos. Que el cronograma electoral se cumpla, por supuesto que se debe cumplir. Se debe convocar elecciones primarias, que se debe convocar y que se deben realizar, pues los partidos que lo van a hacer, que las hagan las elecciones primarias. Pero respetemos a la familia hondureña, respetemos el luto de la familia hondureña. Tengan compasión por este pueblo, tengan compasión por este pueblo que hoy sufre. Quizás ustedes, líderes políticos, no han padecido, gracias a Dios, no han perdido un ser querido, un familiar cercano, un amigo. Porque si fuera así, su discurso y sus temas en este momento, en los Twitter, en sus declaraciones, en los medios, donde sea, fuera otro. No el estar enturbiando un ambiente que es de tristeza. ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Sabe cuántas empresas han cerrado? Más de 1,000. Casi 500,000 personas sin empleo. ¿Y ustedes creen que estas empresas, una vez que cerraron, tendrán la oportunidad de abrir de nuevo? ¿Lo podrán hacer? Y los que perdieron su trabajo, que tienen 4 o 5 meses de no recibir ni un ingreso, ¿podrán volver a trabajar en esas empresas si es que las abren? ¿Ustedes creen que hay un ambiente de inversión aquí en el país fulgurante, en crecimiento? Al contrario.
Hoy un héroe más ha fallecido. Estos son los detalles. Esta es la noticia del día. Con globos blancos, aplausos y lágrimas, amigos, compañeros y familiares despidieron como un héroe al médico Juan Ismael Calix, quien falleció esta madrugada en el Seguro Social por sospecha de COVID-19. Yo lo admiraba a mi hermano porque luchó tanto por ser lo que era. Un gran médico, una gran persona, un gran ser humano, un buen amigo, un tipo que no conoció la tristeza, siempre andaba alegre, con su sonrisa a flor del labio, como dice la gente. Ahí tenemos muchos recuerdos bonitos con él. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. A medida que el carro fúnebre se alejaba de la periférica número 1 del Seguro Social, donde el galeno laboró por 7 años, más fuertes se escucharon los aplausos y agradecimiento por su labor. Las pequeñas cosas, lo que parece no hay palabras para decir el dolor que se siente cuando se pierde un amigo y más un compañero de trabajo, un colega de tantos años, el cual un médico con mucho carisma, que su casa era, su segundo hogar era aquí y su familia eran los pacientes que la atendía con mucho cariño y amor. No hay palabras. Fueron 14 días que permaneció interno luchando por su vida, así como lo hizo por muchos pacientes durante la pandemia. Era tan bello que no podía mirar un necesitado porque él trataba de auxiliarlo. Algunos no me lo querían porque decían que era creído, pero no. Usted bien sabe que los humanos tenemos que conocernos mutuamente para dar una opinión de lo que somos. En lo que va de la pandemia han muerto unos 50 miembros del personal de salud a nivel nacional, entre ellos 33 médicos y 18 enfermeros. El personal de salud que se ha contagiado ronda los 3.000, de los cuales 1.631 son de la capital. Afortunadamente, un 70% se ha recuperado de la enfermedad. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. Y sinceramente no quisiera hacerlo, pero es nuestra obligación decir qué es lo que está pasando. Los políticos, sí, nuestros políticos están ahora debatiendo sobre el tema de si se aprueba o no una segunda vuelta electoral. Estos son los detalles. Con 2 votos a favor y 1 en contra, el Consejo Nacional Electoral aprobó el proyecto de la segunda vuelta electoral. Dicha decisión será turnada al Congreso Nacional. El artículo 213 constitucional le otorga iniciativa de ley al Consejo. Nos otorga la prerrogativa misma que tienen los diputados. Por lo tanto, nuestra decisión adoptada por mayoría la remitiremos al Congreso de la República para que el Congreso de la República, que es la pregunta que usted está haciendo o la anotación que está haciendo, para que el Congreso de la República emita su pronunciamiento. Diputados del Partido Nacional aseguran que lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral no es vinculante. Y dijo, tiene el Congreso Nacional que aprobarlo. O sea, la misma gente de la Libertad de Refundación le van a decir que no es el Consejo Nacional Electoral quien puede legislar, que es el Congreso Nacional. Lo que pasó ayer, Jackie, Aldo, Alex y el Norbert Vittorio, es una opinión no vinculante de 2 damas del Consejo Nacional Electoral que van a tener mucha incidencia en el proceso electoral. Son los árbitros del torneo electoral del marzo 2021 y noviembre 2021. Una opinión no vinculante, una opinión que abre el tema de este tipo de discusiones en foros, en entrevistas, eventualmente también en el Congreso,
Y eso es lo que yo le puedo manifestar. Mientras, los diputados del Libre aseguran que la segunda vuelta electoral es un sueño de la población. Ha sido un anhelo del pueblo hondureño que viene exigiendo desde hace ya más o menos 2 periodos la cuestión de la segunda vuelta. La segunda vuelta urge y debe ser ya. ¿Cuál 2025? La magistrada presidente del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, y la magistrada Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, votaron a favor de la segunda vuelta para las próximas elecciones, mientras el magistrado Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, votó en contra y consideró que la propuesta debe llevarse a consulta popular. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. En lo que sí estamos de acuerdo, y que no es un tema de debate, porque no tiene por qué, es que se debe cumplir el calendario o el cronograma electoral ya establecido, que en este próximo mes de septiembre, por ejemplo, se debe convocar por parte del Consejo Nacional Electoral a elecciones primarias programadas para el próximo marzo de 2021, y luego las generales de noviembre y todo lo que el proceso ya conlleva, ya está establecido en la ley electoral y en la Constitución de la República. Todos los involucrados en los próximos comicios respetan las fechas del cronograma electoral. Debemos defender los procesos democráticos de nuestro país y en este sentido el Consejo Nacional Electoral deberá respetar lo establecido por la ley y hacer el llamamiento a elecciones internas como lo establece el cronograma electoral, que indica que para el 13 de septiembre de este año deberá hacerse dicho llamamiento a elecciones. Solo una reforma podría cambiar las fechas. Mientras no ocurra, los partidos políticos se preparan según calendario electoral. El calendario está claro, al menos que haya alguna reforma o un acuerdo en este momento que se pase las elecciones, puede decir, al otro año, a mayo, y que el mismo año de las elecciones generales sean las elecciones primarias. Es la única forma que puede cambiarse el calendario electoral. De lo contrario, las elecciones vienen. La aprobación de varios artículos de las nuevas entidades electorales genera alguna disyuntiva en el respeto al calendario electoral, según este diputado. Entre la ley electoral y la ley procesal judicial electoral, que estamos hablando aproximadamente de 450 artículos de ley, que requerirán tiempo dentro del Congreso para poderlos aprobar y que algunos están demandando que sean aprobados antes del 13 de septiembre, otros están exigiendo que el censo esté listo antes del 13 de septiembre, lo cual no es fácil lograrlo, y obviamente eso enturbiece un poco el panorama con respecto al tema del cumplimiento del cronograma y cómo cumplimos con la ley basado en lo que establece la ley electoral vigente, basado en lo que ha determinado el Consejo Nacional al hacer el llamamiento el 13 de julio y que debería corresponder el 13 de septiembre la correspondiente convocatoria para el proceso electoral 6 meses antes del proceso electoral interno. Los partidos políticos de reciente creación también externan estar listos para el llamado electoral. Nosotros estamos listos para atender el llamado oficial para las próximas elecciones. Estamos preparados para contribuir como el Partido Nueva Ruta de Honduras en lo que la patria nos requiera y estamos listos para presentar nuestra propuesta política como una alternativa, como una opción para llegar al poder de la nación en las próximas elecciones generales. Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral asegura estar listo una vez que el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria. Nosotros quedaríamos a la espera, naturalmente, a los pronunciamientos que haga el CNE y en este caso de la población y los partidos políticos en su caso. Y creemos, obviamente, que tampoco una crisis política viene a complicar más una crisis sanitaria, independientemente que todos debemos de cumplir con nuestra función. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar González, se basa en lo que dicta la ley electoral y el estricto cumplimiento de la misma. Quiero dejar establecido que la ley electoral y de las organizaciones políticas vigentes establece la fecha exacta en que se deben de convocar y realizar las elecciones primarias de los partidos políticos. En consecuencia, el organismo electoral está en la obligación ineludible de dar cumplimiento al mandato de ley que le ordena convocar elecciones el día 13 de septiembre para que éstas se verifiquen el 14 de marzo y así debe acontecer.
Por su parte, el cronograma, según el Consejo Nacional Electoral, está de la siguiente manera. 13 de septiembre 2020, convocatoria a elecciones primarias. 14 de marzo 2021, elecciones primarias. 27 de mayo 2021, convocatoria a elecciones generales. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. Nos detenemos unos minutos ahí para aclarar un poco estos conceptos. El abogado Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional. ¿Qué es todo esto del debate de la segunda vuelta? Abogado, ¿en qué va a terminar esto? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. En primer lugar, solidarizarme con usted en la acción que hizo al noticiero de que estos no son momentos para estar abriendo frentes, para estar creando debate y polarizar a la sociedad hondureña con este tipo de temas políticos. Esto de la segunda vuelta, Edgardo, es algo que surgió por primera vez en Francia y es como una forma de lograr consensos mayoritarios para la gobernanza dentro de un Estado. En la mayoría de países latinoamericanos existe la segunda vuelta o balotaje y en la Constitución hondureña, en el artículo 236, dice que el presidente será electo por mayoría simple. Y mayoría simple, Edgardo, es un voto. Si un voto de diferencia hay entre el candidato que está en primero y en segundo lugar, pues la mayoría simple. Muchas personas que están de acuerdo con el tema establecen que en los últimos tiempos el Partido Nacional ha gobernado con minorías, porque lo que ha sacado en votación es aproximadamente un 23, 27%, y que no es posible que sigamos teniendo gobiernos que estén basados en ese tipo de esquemas. Por eso el Partido Nacional se ha opuesto a la existencia de la segunda vuelta, porque la premisa es de que los partidos de oposición se unirían y que conformarían un bloque electoral a efecto de ganar el proceso en una segunda vuelta electoral. Esas son las condiciones, pero estos temas, repito, tienen que dilucidarse en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el escenario lógico y constitucional para que se proceda a hacer la reforma. Esta reforma se puede hacer perfectamente porque ese artículo que habla de la mayoría simple es un artículo que no es pétreo, es un artículo que perfectamente lo puede reformar el Congreso Nacional y únicamente requerirá entonces el procedimiento especial que señala el artículo 373 de la Constitución, que establece que para una reforma constitucional se tiene que hacer por una votación de 2/3 de votos de los diputados, que son 86 diputados, y esto tiene que ratificarse en la siguiente legislatura. Si hubiera voluntad política para hacerlo, lo pueden hacer ahorita, porque las elecciones del Congreso Nacional concluyen precisamente hasta el mes de octubre. Un momentito, abogado, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Falló algo en la comunicación ahí con el abogado Juan Carlos Barrientos. No sé si le podemos retomar, por favor, para dejar un poco claro este asunto de la segunda vuelta. Ya él más o menos estaba encaminando la idea en el sentido, o la opinión en el sentido que esto solo se puede aprobar en el Congreso Nacional por la votación de 2/3 partes de los diputados, es decir, no es mayoría, no es por simple mayoría, y que debe ser aprobado en una legislatura y debe ser ratificada en la siguiente legislatura. No sé hasta qué punto puede haber un ambiente político entre los diputados para hacer eso. El mismo presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, ha dejado clara su posición en el sentido de que esto debe ir a un plebiscito, que me parecería que sería obviamente como lo más consecuente para tomar una decisión en ese sentido, someter a una consulta popular en función de si la población está de acuerdo o no que se realice una segunda vuelta. Por supuesto, el tema de la reelección también se debe haber sometido a un plebiscito, pero lastimosamente no fue así. Ese más o menos es el esquema bajo el cual la segunda vuelta se podría aplicar. El problema de todo esto, indistintamente de este proceso, que ya más o menos creo que tenemos todos claro, es que los
he escuchado también decir en las últimas 48 horas a gente de que, bueno, si no se hace una segunda vuelta, entonces es que habrá fraude y entonces vamos a tener un proceso electoral amañado en noviembre del próximo año. He escuchado a otros decir que no hay un censo depurado y que por lo tanto entonces las elecciones no pueden haber ni primarias ni generales. Es decir, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ya el Registro Nacional de las Personas está trabajando en un nuevo censo nacional electoral, está trabajando en una nueva tarjeta de identidad y más que generar o aumentar la incertidumbre al problema de salud que tenemos, los partidos políticos, incluyendo funcionarios de gobierno del Partido Nacional, que están también propiciando y activando este tipo de cosas, lo que deberían de hacer es involucrarse en la solución de los problemas que actualmente tenemos. Le decía, se han cerrado 105 maquilas, 105 maquilas, oficial, datos de la Secretaría de Trabajo. Súmele usted los que todavía no han sido oficial, se han oficializado. Han cerrado 700 empresas, han cerrado de diferentes rubros, de turismo 110, para un total de 924 empresas cerradas. Solo estas 924 empresas cerradas, porque hay otras que redujeron su personal, provocaron el despido o suspensión de casi 130,000 personas. Estos son los datos oficiales. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés dice que al final de año podemos tener hasta 500,000 de hondureños sin empleo. Atención a esto. La pregunta es, ¿usted cree que estas empresas volverán a abrir? ¿Qué posibilidad existe de que estas empresas vuelvan a abrir? Y si abren, ¿abrirán con todos los, van a incorporar todos los trabajadores o la mitad de ellos? ¿Con qué salario les van a pagar? ¿Les van a pagar el salario que tenían antes? Y si no abren, todos estos desempleados o personas suspendidas, ¿dónde van a encontrar un trabajo? No hay un clima de inversión en el país, por lo que sabemos que está pasando. Entonces, ¿qué probabilidades tiene esta persona de volver a conseguir un trabajo? Ninguna. Los mismos organismos internacionales nos han dicho que el porcentaje de pobreza en el país extrema, que ronda prácticamente el 50%, si no es que más, de pobreza extrema, aumentará a finales de año. Que los 3.5 millones de hondureños que viven con 25 lempiras al día van a aumentar, si no es que a 4 millones, a más. Entonces la pregunta es, a esta incertidumbre, a esta calamidad provocada por la pandemia, ¿creen ustedes que es justo que los partidos políticos, todos sin excepción, estén generando o aumentando la incertidumbre en la población? ¿Por qué no respetan el dolor y las lágrimas de miles de hondureños que han perdido un ser querido en medio de esta pandemia y nos dejan en paz, por favor, un tiempo? Y que los organismos encargados de estos procesos hagan su trabajo y que el cronograma electoral se cumpla y que todo llegue como tiene que ser, en el tiempo que tiene que ser. Pero provocar en este momento un debate sobre temas electorales es no tener la mano en la conciencia y no tener claro en qué país está viviendo y cuál es la situación que está atravesando el país. Le hice dar unos datos ahí económicos nada más oficiales. A eso súmele usted la cantidad de muertos que hemos tenido, la cantidad de personal de salud que ha fallecido y los que vendrán. Porque esto no termina. ¿Que hemos llegado a la meseta? Mentira, no hay tal meseta. No hemos llegado a ninguna meseta. Este virus es feroz. Si bien es cierto, ha bajado la cantidad de atenciones en los centros de triaje y en los hospitales públicos en la capital, en el Distrito Central, no así vea usted lo que está pasando en los municipios, con llamados angustiosos todas las noches aquí en el noticiero de todos los municipios en diferentes partes del país con lo que les está pasando, con las necesidades que tienen, con las carencias, las limitaciones que tienen. De cómo es posible que en momentos como este, políticos irresponsables quieran jalar agua a su molino por sus intereses personales y provocar un debate
que yo creo que el pueblo hondureño aborrece en este momento. Así de sencillo. Así que, abogado Barrientos, cerramos su opinión, por favor, su planteamiento sobre este asunto de la segunda vuelta y el proceso electoral, por favor. Sí, mis disculpas, Edgardo, a todo su auditorio. Estoy en una montaña y el internet no es muy bueno aquí. Mire, le decía que el artículo 236, que es el que habla de que los presidentes se eligen por mayoría simple, ese es un artículo que no es férreo y que perfectamente puede ser reformado por el Congreso Nacional, siempre y cuando ahí haya voluntad política para hacerlo. El procedimiento de reforma es el de 2/3 de diputados, es decir, 86 diputados, y ser ratificado esto en la siguiente legislatura. La siguiente legislatura empieza el 25 de enero del año 2021, o sea que tendría todo este año para poder aprobar la reforma y el 25-26 de enero ratificar esa reforma para que pueda implementarse eso y pueda ser utilizado en las elecciones generales del año 2021, el último domingo de noviembre. Sin embargo, lógicamente el Partido Nacional se opone a esa medida y yo siento que hay una falta de compromiso con la democracia popular, porque la gobernanza definitivamente se ve mejorada con este tipo de medidas. Hay un compromiso de la bancada del Partido Liberal, el señor Mario Segura, presidente de la bancada, dijo el año pasado de que si no se podían poner de acuerdo en el Congreso, él proponía una consulta popular, donde a través de un plebiscito el pueblo hondureño decidiera si efectivamente cabe la figura de la segunda vuelta o al pueblo hondureño no le interesa, porque hay un montón de políticos que se llenan la boca hablando en nombre del pueblo hondureño como que si ellos fueran los oráculos del pensamiento popular. Yo, Edgardo, creo que lo importante es que se respete el cronograma electoral. Hay países como República Dominicana que, a pesar de que han estado en pandemia, fueron a proceso electoral. Simplemente hay que adoptar las medidas necesarias de bioseguridad, pero el cronograma electoral tiene que cumplirse. Así como hace fila usted para ir a un supermercado, ir a un banco, va a ir a hacer fila para votar por el partido político al que usted corresponde, al que usted está afiliado, punto. Y va a usar el gel y se va a poner todo. No hay excusas. Medios necesarios. Y le voy a decir algo más, Edgardo. Hay alguna gente de Libre que dicen que no quieren elecciones internas porque el censo no está depurado, que el censo no está actualizado. Yo digo que esos son pretextos. Libre tiene un representante en el Registro Nacional de las Personas, el señor Darío Rivera, y él perfectamente está trabajando y ha dado declaraciones de que van a tener actualizado el censo para las elecciones generales. Y si no quieren hacer elecciones en Libre, pues que no las hagan y definan su candidato como les plazca. Pero lo que pasa, Edgardo, es que ahora han surgido otros candidatos presidenciales, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez, ya no está solamente doña Xiomara como candidata, y yo siento que le tienen miedo al ejercicio democrático porque creen que puede no salir. Pero ese es el problema de ellos, abogado. Cada partido político va a escoger su candidato de la manera como considere oportuno. Así es. Y la ley se lo permite, pues. Y no debe ser eso. Es claro. Pretexto. No, el punto es que, ¿por qué generar incertidumbre en este momento político electoral? En este momento. Estamos de acuerdo, no debe generarse incertidumbre en ningún momento. Por supuesto, en ningún momento, menos en este. Mucho menos en este, que estamos en medio de una pandemia. Así es, así es. Que siga el cronograma electoral y que se respete. Debe respetarse, y el Consejo Nacional Electoral, que allá a la presidenta le encanta decir que es el órgano supremo en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral ya no existe, doña Rixi. Ahora abogado, esa ya es otra cosa. Pero el Consejo tiene que convocar elecciones el 13 de septiembre. El Consejo tiene que convocar, y los que no acaten la convocatoria del Consejo no deberán de tener participación electoral. Debe de ser inflexible el Consejo Nacional Electoral en este tema. Bueno, gracias, abogado Juan Carlos Barrientos. Gracias. Lo único que yo les pido a los políticos, por favor, es que respeten el dolor ajeno. Respeten estas lágrimas. Por lo menos eso hagan, por favor.
El precio del dólar y el euro son presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. El precio del dólar, Honduras. Compra 24.52 lempiras, venta 24.69 lempiras, Costa Rica 590 colones, Nicaragua 34.24 córdobas, Guatemala 7.50 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro, Honduras. Compra 27.83 lempiras, venta 30.50 lempiras, Costa Rica 689.05 colones, Nicaragua 38.57 córdobas, Guatemala 8.03 quetzales, El Salvador $1.16, Panamá $1.15. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. Ve el título de esta noche, por favor, si lo ponen en pantalla. Hallazgos de la semana 22 con COVID-19 en Honduras. Cumplimos 5 meses ya, 22 semanas con el COVID en Honduras. El titular de esta noche es el coronavirus, la lección no aprendida en el departamento de Cortés. Atención a esto. Esta portada del informe de hoy, doctor, del análisis de hoy es fuerte. Así es. El coronavirus, la lección no aprendida en el departamento de Cortés, quienes aparentemente no han terminado de aprender la lección de lo que está pasando con los políticos, doctor. Indudablemente, lamentable. ¿Cómo se siente usted que está ahí, que ve el fallecimiento de cuántos médicos? Vea, por favor, vean la cantidad del doctor que falleció hoy, que era, casi 40 era un docente de un instituto de segunda enseñanza aquí en la capital, era médico, bueno, y tantas otras personas que han fallecido. ¿Cómo se siente usted, doctor, con respecto a esto? Sí, sin duda alguna hemos sido golpeados indudablemente por la cantidad de personal de salud que ha fallecido, y en el caso del doctor Juan Calix, que tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, amigo de la familia, que en el quehacer de su actividad profesional de servicio fue contagiado por COVID-19. Vea usted que esta enfermedad, pues uno está poniendo su vida en riesgo. No es una simple enfermedad que lo va a postrar a usted. El riesgo de que se pueda fallecer es sumamente alto. Y pienso que el estar hablando y discutiendo, ¿verdad?, por la clase política en este momento, no es el mejor momento para hacerlo. Yo pienso que de las vueltas y cuanto tengan que hacerse son vueltas para parar el COVID-19. Olvidémonos de primera, segunda, tercera. Hagamos todas las vueltas, pero en función de unirnos y salvar las vidas, porque sin duda alguna vemos que estamos muy distantes, como usted lo mencionaba en un principio. Absolutamente. Mira, aquí alguien me puso un comentario interesante. Me dice, buenas noches, dice. Ojalá que los diputados se comunicaran con los alcaldes, visitaran los centros de salud y los hospitales de sus municipios y de sus departamentos para que apoyen los centros de triaje de las 32 ciudades que siguen en la fase 0. Cero, o sea, en fase 0. Eso es lo que deberían de hacer. Eso es lo que deberían de hacer. Doctor, le tengo una pregunta. Es importante decirlo y reconocerlo, aunque nosotros le hemos dado seguimiento aquí. En los centros de atención COVID-19 aquí en la capital, centros de triaje, de estabilización, lo que sea, son 6. Ya tenemos como 3 semanas en que ha disminuido la demanda en los centros de triaje, en los centros de atención, que están muy bien equipados, quiero decir, con pruebas rápidas, con oxígeno, con manómetro y toda la cosa, como corresponde. Bien por eso. Pruebas rápidas. Hoy 13 de agosto, hay 200 camas en los centros de triaje, con todo, ¿verdad? Y 5,000 pruebas rápidas aquí en la capital. La demanda ha disminuido. También en los hospitales. El tórax, el San Felipe, el Hospital Escuela, 50-60% de los pacientes versus el pico que tuvimos entre el 20 de junio y el 29 de julio, más o menos. ¿A qué cree que se debe eso? En primer lugar, considero de que donde cayó primero la moneda en la comprensión de la población hacia ciertas medidas a adoptar ha sido en el Distrito Central, porque como usted bien lo mencionaba al inicio del noticiero, es exclusivamente una condición que está ocurriendo en el Distrito Central, porque hemos visto que se han reducido el número de casos
del cual casos complicados o a condición moderada son los que llegan a los triajes. Pero las personas siguen acudiendo a consulta a los centros de salud, los cuales deben de seguirse fortaleciendo porque existe una cantidad significativa de centros de salud a nivel de las colonias. Entonces la gente acá en el Distrito Central lo vemos evidenciado en nuestras consultas también, que está llegando más temprano. Muy bien. Y tiene un manejo ambulatorio. Muy bien. Y no necesita ir a los triajes. Muy bien. Porque recordemos que en los triajes llegan las personas no en condiciones leves, llegan en una condición moderada. Pero no estamos en la meseta. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Lo que sí hemos visto que se han reducido los casos, pero se siguen dando igual en esa proporción casos en los cuales hay leves, moderados y graves. ¿Hasta qué punto, o hasta dónde, perdón, vamos a continuar así, con esta disminución de demanda de pacientes en los centros de triaje y en los hospitales aquí en la capital? En la capital se va a mantener así hasta que se rebase las capacidades instaladas en los hospitales regionales, porque lastimosamente, y lo decimos para que no ocurra, si no fortalecen los centros regionales, van a recibir los pacientes los hospitales nacionales y principalmente en el Distrito Central, porque en el resto, exceptuando el Distrito Central, los demás hospitales, el mismo en el departamento de Cortés, siguen teniendo una demanda considerable de pacientes. Entonces, cuando se pierda la capacidad logística a nivel regional, las referencias van a continuar y van a saturar los centros asistenciales del Distrito Central. Y mucho ojo, que ante un posible rebrote que se ha dado en la mayoría de los países en el mundo, ahí no tendríamos capacidad porque sería lo regional que estaría ocupando las camas hospitalarias de los hospitales del Distrito Central. Entonces, mucho ojo si solo queremos hacer una contención urbana y descuidamos el área rural, que ya sabemos representa el 47% de la distribución poblacional del país. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿qué nos dejó la semana 22? Con COVID-19. El titular de esta noche, el coronavirus, la lección no aprendida en el departamento de Cortés. Atención, ya volvemos. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super 21.47 lempiras, gasolina regular 19.67 lempiras, diésel 17.23 lempiras, queroseno 11.86 lempiras, gas vehicular 37.85 lempiras, gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina Super 20.94 lempiras, gasolina regular 19.13 lempiras, diésel 16.66 lempiras, queroseno 11.30 lempiras, gas vehicular 34.26 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Doctor, desde que se reabrió la economía aquí a nivel nacional, en muchos municipios que están en fase 1, departamentos de fase 1, otros todavía en fase 0. Por ejemplo, aquí en Distrito Central, en la capital, estamos en la fase 1. En fase 1. Muy bien. Esto ya son 15 días. Sí, ya se ha cumplido hoy 15 días desde la reapertura. Muy bien, desde la reapertura. ¿Ha afectado la reapertura los casos? Me parecería a simple vista no por la baja demanda en los centros de triaje y en los hospitales de aquí de la capital. Es decir, la reapertura aquí en el Distrito Central ¿ha funcionado? Ha funcionado. Tenemos los termómetros, los centros de triaje, los mismos hospitales, las consultas externas. Hemos visto que se ha reducido, ¿verdad?, la cantidad. Cuando en el mes de junio, cuando se dio la apertura, el 8 de junio, solo duró una semana, porque los casos comenzaron a incrementarse, los primeros triajes a saturarse y tuvo que cerrarse. En este momento creo que se va en buen camino, creo que las estrategias funcionaron, pero mucho ojo que seguirán aperturándose y mucho cuidado porque nos ha ajustado
el presupuesto para salir con esta primera fase. Hay que seguir fortaleciendo para que el incremento de la fase no se pueda bajar. Debemos de ir fortaleciendo. Las brigadas médicas, que nosotros insistimos que aquí en la capital se hacen de dos maneras, unas que son integrales y otras que se hacen a medias. Deberían de ser un solo protocolo, una sola brigada integral y que sean masivas esas brigadas médicas para atender pacientes en barrios y colonias. Sí. Uno, y luego mantener fortalecidos los centros de triaje. Eso es un trabajo fundamental. Muy bien. Y lo mismo debería ocurrir en los municipios con más casos, ¿verdad? Correcto. Sí, muy bien. Bueno, doctor, vamos entonces a los hallazgos rápidamente. Luego de 22 semanas, Cortés, en primer lugar con el 35%. Oígame, doctor. Aumentó la distancia. Aumentó en la distancia a Francisco Morazán. Sí. En un 3%. Estuvieron 6 semanas con una diferencia de un 1%. Atención Cortés, sí. Y por eso el llamado, por eso el titular que hacíamos al inicio de que no se está aprendiendo la lección todavía, pese a los esfuerzos que se han hecho. La semana pasada era un punto, ¿no? Era un punto, ¿sí? Pero se está despegando de Francisco Morazán nuevamente y eso llama la atención y ya verán ustedes en las siguientes gráficas donde en el análisis por cada uno de los departamentos. Y destacar que el departamento de Colón es el departamento con el mayor número de incremento en las posiciones. Colón estaba en la posición número 9, ha saltado a la posición número 6, porque en esta semana número 22 ha sido uno de los departamentos que ha tenido un mayor crecimiento en el número de casos, que ha desplazado al departamento del Paraíso, que es de la posición 6 pasó a la posición número 7. Siempre Lloro y Atlántida, tercero y cuarto lugar, y el departamento a destacar y mucha atención porque es una zona regional con mucho municipio rural. El departamento de Colón ha mostrado un incremento que eso debe de servir para fortalecer las estrategias y evitar que los casos se sigan multiplicando. Bueno, en la siguiente gráfica, que es el mapa ya con los porcentajes, ¿verdad? Y Cortés, donde vemos ahí Cortés con el 35, el 32 de Francisco Morazán, se mantiene el departamento de Lloro con el 6%, un 5% Atlántida, y viene la línea del departamento del Paraíso, Choluteca, Valle y Santa Bárbara. ¿El porcentaje de casos por género? Por género tenemos el género masculino con 25.869 que representa el 53% y el género femenino con 22.798 con un 47%. Esa distribución se ha estado manteniendo con una diferencia de un 6%, principalmente el mayor número de contagios en los hombres. Dato revelador 35, Cortés, 32, Francisco Morazán. Sí. Y vean este otro dato, atención. La distribución de casos por edad se había mantenido en 38 más o menos aproximadamente. Sí. La mayor cantidad de contagios, pero mire, bajó a 37. Sí, a 37 y llama poderosamente la atención que la edad en rango de 10 años que había mantenido un dato superior de casos era la que estaba comprendida entre 31 y 40 años, pero en este momento la edad entre 21 y 30 años es la que representa un número de el 24.73%, sí. O sea, son personas jóvenes, o sea, las personas que están entre 21 y 30 años en este momento en Honduras son las que más están contagiando, pero mucho ojo. Chavizada, doctor. Sí. Siguen saliendo, siguen saliendo de casa, ahora ya se rentan canchas para jugar, para practicar, sí, en algunas colonias ya se está viendo eso. Entonces vean que el que más sale, el que más se expone y el que menos cuidado tiene también, el que menos cuidado tiene se está enfermando, pero cuando toca revisar la letalidad de esa edad es del 0.19%, pero cuando vemos los adultos mayores que llevan casi al 14% de los casos, de todo el país, que no es en la gran mayoría los mayores de 60 años en contagios, pero cuando toca ver la letalidad por edad, vemos que representan más del 13% de la letalidad según la edad. Entonces, sin duda alguna, nuestros jóvenes siguen llevando el virus a los hogares. 48.657 casos tenemos, ¿verdad? Ese hasta ayer es miércoles. El dato acumulado, ¿verdad? Con un reporte o un incremento, sí, de 3.559 casos. Vemos que la curva sigue hacia el ascenso. Eso es un ascenso que va a ser sostenido. Los casos no van a disminuir, disminuyen las pruebas procesadas por semana, más no el número de casos. Y en la siguiente gráfica vamos a ver cómo se comportó esta semana en relación, es un comportamiento atípico, pero atípico porque la pandemia en este momento debe de ir en ascenso.
pero típico en un país como el nuestro, donde se reducen el número de pruebas. Entonces, esto es lo típico que ocurre cuando no se hacen las cosas como deberían de ser. Entonces, vemos que hubo una reducción del 14%, una reducción que solamente la podemos medir. Una reducción mentirosa. Mentirosa, solo la podemos medir en el Distrito Central, pero este es un municipio y hay 297 donde muestran todos crecimiento en el número de casos. Entonces, no hay que confiarse porque los casos se siguen dando, que no son diagnosticados. Porque no hay pruebas. Porque no hay pruebas. Esa es otra cosa. Porque las pruebas 250,000 se echaron a perder por pura negligencia, por pura desidia. Otras porque el equipo está mal y están dándole mantenimiento todavía, supuestamente. Bueno, la prueba es que ayer eran 800 y pico pruebas nada más. Sí, no, una cantidad horrorosa, irrisoria. Pareciera que retrocedimos 4 meses. Estamos más o menos por el mes de abril en este momento, con el número de pruebas. Atención, la comparación Cortés-Francisco Morazán. Sí, en esa comparación vemos cómo el departamento de Cortés había reportado la semana anterior 734 casos y como lo advertimos desde los primeros 2 días de esta semana 22, que iba a superarlo y llegó a 1.376. Eso representa un incremento del 87%, pese a la cantidad limitada de pruebas procesadas. El departamento de Cortés llegó a tener 1.376, que es la tercera semana con más casos, pese al número de pruebas realizadas. O sea, doctor, eso llama la atención. Y aumenta Cortés a pesar de los esfuerzos que se hacen ahí. Yo veo las brigadas que hace la región de San Pedro Sula, del departamento, y sin embargo los esfuerzos también que hacen las autoridades de salud ahí en San Pedro Sula, en Cortés. Pero esto no baja, doctor, en Cortés. Esto debe ser, es que es una responsabilidad compartida, la población y las autoridades. Y sentimos que la misma necesidad de elaborar, hay mucho comercio informal, mucha migración de ciudades aledañas, es sumamente complejo tener el control de lo que es San Pedro Sula. No hay que bajar los brazos ahí en Cortés, ¿verdad? Hay que reforzar quizás Cortés también, ¿verdad? Totalmente, vemos que es el departamento que está montando más incremento, más incremento de casos, y vemos que el departamento de Francisco Morazán, de 840 que tenía la semana anterior, reportó 532. Parte que se procesaron menos pruebas acá, pero tuvo un descenso del 36%, con un descenso de las pruebas procesadas de un 11%. O sea, la mayor parte de los departamentos redujeron su número de casos entre un 11 y un 14%, porque eso es relación a la disminución de las pruebas procesadas. Pero el departamento de Francisco Morazán redujo 36%, o sea que un porcentaje sí, efectivamente, por descenso de casos. Muy bien. Qué bueno aquí por la capital, ¿verdad? Sí, pero siempre nos mantenemos caminando sobre una línea... Por supuesto, muy delgada. Muy delgada que podemos recaer. Bueno, ¿los decesos también cayeron, doctor? Los decesos se redujeron en un 32% en relación a lo que habíamos tenido la semana anterior, que habían sido 164. Y en la actualidad, en la semana 22, 110, un descenso de un 32% que... Si bien es cierto, han existido menos reportes de fallecidos en las últimas semanas, sabemos que al menos hay que restarle ese 11% de menos pruebas que se realizaron de la semana anterior en relación a ese 32% que se establece como disminución de decesos en esta semana. Ve aquí lo que decía el doctor, porcentaje de letalidad según rango de edad. Los que más se contagian, que son los de 21 a 30 años, ¿qué porcentaje de ellos mueren? El 1.6%. Y cuando hacemos la letalidad por edad y contamos los de entre 21 y 30 años, representan ellos el 0.19% de letalidad. O sea que de 1.000 personas que están contempladas entre 21 y 30 años, mueren 19. Y mire por ejemplo, mire de 30 también, doctor, en adelante, 6.3. Sí, ya a medida que va incrementándose la edad, va incrementándose la letalidad. 11.5, de 41 a 50, de 51 a 60 el 20.6, 61 a 80 el 47.2. Y las personas mayores de 60 años en la distribución tienen el 58.6% y tienen una letalidad de 13%. ¿Y los del 80 era que se cuidan más, doctor? Son menos. Bueno, también el número de casos, ¿verdad? Y muchos de ellos, de estas personas, tienen poca posibilidad hasta de llegar a un centro asistencial. Entonces, sí vemos que eso viene en una relación de la distribución que existe y es importante porque cuando analizamos la letalidad por edad, contamos cuántas personas mayores de 60 años han enfermado y cuántos han muerto. Y cuando hacemos esa relación, la letalidad es del 13.6%, o sea,
que por cada 100 personas mayores de 60 años que se enferman en Honduras, 13 se mueren. 13 se mueren. Y vea que la letalidad general es del 3.15, pero mucho ojo, que esa es la letalidad donde incluyen hasta los menores de 1 año, porque suman todos los casos. Pero cuando analizamos por edad, mucho ojo, que no es lo mismo decir que mueren 3 personas por cada 100 que se contagian en Honduras, no es lo mismo cuando toca analizar por edad. Por edad la cosa cambia, por edad mueren 13 personas de cada 100 mayores de 60 años que se contagian por COVID-19. Mire, otro dato también importante, porcentaje de defunciones. Recuerdo que cuando trajo usted esta primera gráfica, el primer lugar era Comayagua, ¿verdad? Sí, en este sentido aquí hay una distribución, como vemos un mapa, de cómo están distribuidos los 1.533 decesos, donde lo que es Cortés y Francisco Morazán tienen el 69.3% en esa distribución. Pero cuando nosotros vemos la distribución a nivel de cuántos casos por departamento, cuántas personas fallecen. Muy bien, muy bien. Ahí esta hay gráfica es general. Es la distribución general. Pero ahora vamos a la particular. ¿Dónde ha descendido? Teníamos el 80% de los decesos entre Francisco Morazán y Cortés. Y ahora tenemos el 69%. Han reducido estos dos departamentos de los decesos en la distribución en un 11%. ¿Por qué? Porque se empezaron a reportar fallecidos en el resto del país, sí, en el interior. En Comayagua, en Choluteca, en El Paraíso, en Colón. Y de acuerdo a la cantidad de casos por departamento y de fallecidos por departamento, el primero es Olancho. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ojo, atención, cantidad de casos y cantidad de fallecidos por departamento. Primer lugar, bueno, hay un empate, Olancho, sí. Copán y Comayagua. O sea, al final sabemos de que queremos parar la pandemia, no queremos que la gente se contagie en los departamentos, pero si ya se contagiaron, que no fallezcan, porque eso es el fin primordial, el salvaguardar vidas. Y aquí estamos viendo que en Olancho, Copán y Comayagua representan el primer lugar. Hay algunas condiciones particulares de estos departamentos, como la necesidad de los centros de triaje, claro, las visitas domiciliarias, las brigadas médicas. Entonces, y usted esperaría que a lo mejor que en el segundo lugar apareciese Cortés y Francisco Morazán. No es Cortés y Francisco Morazán, es El Paraíso, Colón y Lempira. Que Lempira es el departamento que menos casos tiene, pero ocupa en esta barra del segundo lugar con el 4% de la letalidad. O sea, no es el caso solamente cantidad de casos, cantidad de muertos, fallecidos en ese departamento. O sea, Lempira reporta menos casos. Menos casos. Pero con los casos que tienen, se les está muriendo. En la relación se mueren más. Se mueren más. Se mueren más que en Francisco Morazán, en esa relación de casos reportados. Claro. Que Francisco Morazán y en Cortés, que tienen un 3%. Mayor logística, mejor estrategia, en el punto. O sea, si bien mayor logística, mayor logística en Cortés y en Francisco Morazán. Sí. Lo vemos ahí, por ejemplo, mire, Olancho, Copán, Comayagua, El Paraíso, Colón, Lempira, Choluteca, Santa Bárbara. ¿Qué está pasando ahí que se nos están muriendo los pacientes, doctor? Se está fallando la estrategia, es una estrategia de esperar, y a este virus no se le puede estar jugando a esperar, jugar a la defensiva. Están jugando a la defensiva. No sé qué, doctor Valerio, pressing allá, ¿sí? En la cancha de ellos. Sí, la cancha del virus, no en la nuestra. Nos están goleando en estos primeros 6 departamentos, eso no hay duda, es indiscutible cuando se hace la relación de variables. Porcentaje de positividad de pruebas de COVID-19 semana 22. Es lamentable, ¿verdad?, lo que estamos presentando en este momento, y vemos una reducción del 11%. La semana pasada fue reducción del 14%. Tenemos un 25% menos de pruebas en relación a la semana número 20. Hemos terminado con 1.131 pruebas menos que la semana anterior. Pero la positividad se mantiene, el 42%. Por eso es que seguimos en ascenso. O sea, esto no ha bajado, porque hemos estado en las últimas 6 semanas entre el 39 y el 43% de positividad. Entonces, teníamos la semana número 21, la semana anterior, 9.518 casos. Mire que a lo más que llegamos fue el jueves pasado, que hicieron 1.436. No, perdón, en viernes, 1.509. Y de ahí más bien bajamos, mire, doctor. Sí, lo del miércoles no se había repetido. Ayer fue una cosa escandalosa. No se había repetido hace 2 meses. Sí. 854 pruebas. Entonces, lógicamente, estamos perdiendo el control. Estamos perdiendo el control del diagnóstico. Es cierto.
En la parte clínica, el médico, nosotros tenemos la capacidad de hacer por clínica, pero ¿cuántos son por clínica? ¿Qué significa en la práctica perder el control del diagnóstico? Bueno, que va a haber un porcentaje que usted no va a poder identificar porque no va a tener síntomas, porque fue de manera temprana que los presentó y usted no tuvo forma de confirmarlo. Entonces, esos asintomáticos, algunos, ojo, que el asintomático cree que el 100% no va a desarrollar síntomas. Tiene todavía 14 días para que los síntomas se desarrollen. Mucho ojo, cuando usted diga, salí positivo y me lo detectaron de manera temprana. Pero en esos 14 días, ¿cuántos puede contagiar? ¿Cuántos puede contagiar? Porque como no tiene síntomas. Y si está saliendo a laborar, o está saliendo de casa, o es uno de los jóvenes que, y no hay que va a brigadas jugar que fútbol. lleguen a hacerle pruebas rápidas. Entonces, ahí por lo está el menos, problema. porque PCR, olvídese, pero pruebas rápidas por lo menos, que es la opción para el tamizaje, ¿no? Así es. Frecuencia de síntomas en pacientes, este dato es nuevo. Ese dato es nuevo. Frecuencia de síntomas en pacientes, atención, mayores de 60 años de edad con COVID. ¿Cuáles los síntomas que mayor presentan? Fiebre con el 75%, tos con el 49% y mialgias, que es dolor de cuerpo, con el 41%. Esto sale del estudio del DECAMI COVID-19, el estudio que se realizó a finales del mes de junio, principios del mes de julio, donde se había presentado una gráfica general donde le ejemplificaba a usted que el principal síntoma era la fiebre en la población general y se sigue manteniendo en los mayores de 60 años, pero el segundo síntoma era el dolor de cuerpo. Y aquí en los mayores es la tos. Y esto no es que llegan tarde, sino la evolución rápida que el virus tiene. Lo hemos dicho, las personas adultas mayores le evoluciona más rápido. ¿Por qué? Porque no tiene buenas defensas. Entonces, al no tener buenas defensas, no está esa interacción en el ataque y defensa. Entonces, lógicamente, el virus evoluciona con mayor rapidez. Y es por eso que personas en 2-3 días ya están con un cuadro de compromiso respiratorio. Entonces, esto lo obtuvimos exclusivamente al analizar cómo llegaban las personas mayores de 60 años y llama poderosamente la atención en estos 3 principales síntomas, que sigue siendo la fiebre, porque vemos que los reportes de la Secretaría de Salud nos establecen que la persona llega con dificultad respiratoria. Pero eso es cuando la persona llegaba a esos triajes y llegaba en una mala condición de salud o a los hospitales. Pero la realidad es lo que se describe a nivel internacional. Sabe que las personas que llegan a los hospitales a nivel mundial, entre el 70 y el 90% lo que representan es fiebre. Y aquí en Honduras no. Lógicamente, la posibilidad de que alguien tenga oportunidad de salvar su vida cuando llega con dificultad respiratoria, dolor en el pecho, y tos, es bien difícil. Entonces, en esta población que nosotros estudiamos, mucho ojo, a pesar de llegar temprano, el segundo síntoma es la tos, y ya hemos dicho que la tos ya representa un avance del COVID-19. Para prestar la atención de que el comportamiento en la población general no es la misma que en las personas adultas mayores. Doctor, me preocupa mucho, bueno, el tema de las pruebas, eso desde un principio, ¿verdad, doctor? No hemos tenido mucho avance en eso. Pero me preocupa lo que está pasando con la cantidad de casos versus fallecidos en Olancho, en Copán, en Comayagua, El Paraíso, Colón, Lempira, Cortés, Choluteca, Santa Bárbara. ¿Ahí qué significa? Que no hay suficientes centros de triaje. ¿Ahí qué significa? Que no hay una atención comunitaria, que no hay una atención primaria. Eso es lo que pasa. Eso es lo que son está pocos, pero pocos se están muriendo. Así es. Entonces es irrisorio el número de casos que pueden existir reportados en relación al número de personas que fallecen y, o sea, no es que el COVID no avisa, está avisando. Tenemos 3 semanas ya, 3 semanas que el departamento de Olancho no baja esa letalidad y Comayagua. Y ahora se ha sumado el departamento de Copán. O sea, está avisando, los casos se van a incrementar, pero los fallecidos también van a tener un incremento. Esto que queda de la pandemia, licenciado Edgardo Melgar, es para el área rural. El tercio de las personas que hoy han enfermado o se han confirmado por COVID-19 están en el área rural. Pero hay una distribución que no va a ser el 30%. El pronóstico está entre un 40 y un 50% en relación a Francisco Morazán y Cortés. Van a llegar en su distribución, porque van a ir reduciendo, a un 50%. Pero el número de casos se va a mantener porque esa distribución de ese pastel del 100% se va a ir, y así lo estamos viendo, hace aproximadamente unas 3 semanas, el incremento que se está dando a nivel de la zona rural o la zona regional. O sea, lo que se hizo aquí, hay que hacerlo allá.
Ya está lo la hizo aquí en la experiencia. capital, hay que hacerlo allá. Sencillo. Sencillo. Doctor, muchas gracias. Un placer. Gracias. El doctor Omar Videa. Y junto con el doctor les decimos buenas noches y les deseamos que estén bien.